¿Puede tener fácil solución la enuresis nocturna? Si un niño, una vez cumplidos los 5 años, sigue haciéndose pis por las noches, podría tener enuresis nocturna. Nuestro doctor nos comentará si tiene solución este problema y por qué se produce. Nuestra nutricionista hoy nos va a hablar de lípidos y nuestra psicóloga nos va a dar consejos para dormir mejor. Comenzamos en Medicina Televisión. Poco, yo diría que nada. Nada, no tengo idea qué es, nunca había escuchado la palabra. Nada, porque no me ha pasado nunca. Afortunadamente no me ha pasado nunca. Bueno, Óscar, bienvenido, ¿qué tal? Un día más aquí contigo, Carmen. Vamos a hablar de enuresis, pero antes de que entremos tú y yo con este asunto, prefiero que sea un experto quien nos comente algo más sobre el asunto. La enuresis es un síntoma que consiste en el descontrol de la orina por la noche. Es una enfermedad de niños que a partir de los 6 años se considera el límite por el cual se debe controlar la orina por la noche. Y suele ser que el niño no ha conseguido controlarla, controla perfectamente la continencia, controla perfectamente la orina durante el día, pero no durante la noche, y moja la cama. Generalmente la grandísima mayoría de los pacientes no tienen ninguna trascendencia médica, ninguna. Se va a resolver solo. La cuestión es que es cuestión de tiempo. Puede ser que dure unos años y entonces pueda afectar al desarrollo psicológico del niño. De ahí la trascendencia de tratarlo, pero no porque sea en sí mismo una enfermedad, sino porque puede afectarle psicológicamente al niño. Las causas de la enuresis no se conocen al 100%, no se sabe con exactitud. Se supone que hay componente psicológico, se supone que hay componente de desarrollo neurológico del niño, es decir, las estructuras neurológicas del niño se están creando en esa edad y entonces tenemos la sensación o la teoría de que determinados nervios no están completamente desarrollados y por eso le cuesta controlar al niño cuando está dormido y sí cuando está despierto, cuando es consciente de ello. Por eso a veces simplemente un tratamiento es hacer consciente al niño despertándole para que aprenda las sensaciones que se producen durante la noche de la vejiga llena para que no se escape de forma involuntaria. La enuresis, aparte del tratamiento psicoterápico, se puede tratar con medicamentos, es decir, podemos hacer que el medicamento ayude claramente a controlar la vejiga del niño, con pastillas generalmente. Esto lógicamente es artificial, pero nos permite que el niño aprenda que es posible contener la orina y no mojar la cama, y eso le ayuda, es un refuerzo positivo, es una retroalimentación para que él mismo aprenda a controlarlo. No parece fácil, que un niño se dé cuenta. Es más fácil de lo que parece, lo que hace falta es tesón por parte de los padres básicamente. Bueno, vamos a hablar de enuresis, como nos ha dicho nuestro querido urólogo. La enuresis es, digamos, la falta de control de la orina, básicamente por la noche, en las edades donde es esperable que haya ya ese control, 5 o 6 años aproximadamente. O también en niños que tienen un retraso en el desarrollo, cuando tienen la edad equivalente. Es decir, yo puedo tener un niño con un déficit del tipo que sea neurológico y con 8 años pues tiene realmente el equivalente a 5 años. Pues empezaríamos a hablar a esa edad de que tiene una enuresis, no a los 5 años como a niños más normales, ¿no? Entonces, causas de enuresis hay básicamente, depende de cómo las clasifiques, dos. Las primarias y las que no son primarias. Las primarias son aquel niño que llega a los 5 o 6 años y que nunca ha controlado su tema de la orina. Y luego las secundarias, que son aquellas que vienen por otros motivos, pero que básicamente luego les describiremos. Y luego está otro tipo de enuresis dentro de esta clasificación, que son aquellos niños que lo controlan durante un periodo de unos cuantos meses y luego vuelven a orinarse otra vez en la cama, ¿no? Entonces, luego hay otra forma de
de clasificar la enuresis, que es la monosintomática, es decir, un único síntoma, que es que se me va el pis, o la polisintomática, es decir, el síntoma principal es que se me va el pis, pero además hay otras cosas. Por ejemplo, la encopresis, que se me está escapando también la caca, y eso pasa incluso durante el día. El que tengo problemas de vejiga, el que tengo algún trastorno neurológico, esa sería otra clasificación que hay. Entonces, ¿cuál es la causa de la enuresis? Pues como bien ha dicho nuestro urologo, hoy por hoy se desconocen. Se sabe que si tienes uno de los dos padres con enuresis, que ha tenido enuresis, tú tienes un 40% de probabilidades de desarrollar una enuresis. Y cuando lo tienen el padre y la madre, hasta el 60-70% tienen posibilidad de desarrollar una enuresis. Que si tienen causa psicológica, a fecha de hoy no se ha visto ningún problema psicológico que afecte para tener la enuresis. Estamos hablando de trastornos normales. Si estamos hablando de trastornos graves, pues ya es otro mundo. ¿Que existe alguna causa física? Cuando son las polisintomáticas, sí. Si yo, por ejemplo, tengo un problema a nivel de la médula espinal, porque tengo una espina bífida que me descontrola todo el tema de la vejiga, pues está claro que ahí hay una cosa para solventar. Pero centrándonos en lo común, que es lo habitual, que es la enuresis normalita y corriente, que no tiene ningún problema grave o ningún problema moderado detrás, podemos decir que lo que tenemos que hacer es intentar que nuestro hijo duerma un número de noches X sin que se haga pis. ¿Cómo lo hacemos eso? Básicamente hay que acostumbrarle al niño a que a determinadas horas, por ejemplo, ya no beba agua, es decir, 2 horas antes de acostarse, que no beba agua, que al ir por la noche a la cama, que orine y que orine todo lo que pueda. Por ejemplo, si vemos que se nos está orinando sobre las 5 de la mañana, tendremos que poner nuestro despertador para levantarnos un poquito antes y llevar al niño al baño a hacer pis. Y luego le volvemos a la cama. Claro, el trabajo ahí se lo llevan los padres, porque yo me acuerdo que con los míos ni se enteraban de que hacían pis. O sea, iban dormidos, hacían pis y volvían dormidos. Ese es el problema. Y luego que además no sabes en qué momento, cuando amanecen con el pañal mojado, no sabes en qué momento de la noche a lo mejor ha hecho pis. Bueno, pero vas haciendo pruebas. Es buena táctica, por ejemplo, pues a mitad de la noche, 3, 4 de la mañana te levantas, coges al niño, si ves que ya está mojado un par de veces, dices, pues bueno, igual hay que levantarse a las 2 de la mañana. Eso lo vas viendo sobre la marcha. Y luego, una vez que tenemos el diagnóstico hecho y sabiendo que las causas no tienen ninguna causa grave detrás, y hemos empezado el primer tratamiento, que es pues si no lo hemos logrado con eso, consultamos ¿a quién? Pues a nuestro médico especialista en niños de entrada, que es a nuestro pediatra. Nuestro pediatra nos va a decir las pautas de actuación, incluso por escrito. Por ejemplo, una vez que quitamos el pañal, no hay que volverlo a poner, Carmen. Es un error muy frecuente de que decidimos que hoy quitamos el pañal porque el niño alguna vez se levanta con el seco y decimos, a la hora quitamos el pañal y como me has mojado 2 o 3 veces la cama, te le vuelvo a colocar. Craso error. Una vez que quitamos el pañal no se vuelve a poner. Entonces, una vez que hemos hecho esto, tenemos que tener en cuenta de que al niño no hay que culpabilizarle, es decir, es un problema de la maduración del sistema nervioso central, donde el centro de control de la vejiga todavía no es lo suficientemente avanzado o maduro, como hemos dicho anteriormente, para poder controlar el llenado de esa vejiga y hacer que el músculo de la vejiga, que se llama detrusor, actúe para vaciarlo, no cuando él quiera, sino cuando queramos nosotros. Entonces, una vez que el pediatra nos da las indicaciones básicas, lo que tenemos que hacer es, poquito a poco, intentar entrenar al niño en que controle su vejiga y jamás reñirle, eso es fundamental. No hay que culpabilizarlo. ¿Que no podemos con eso? Nuestro pediatra probablemente nos indicará, después de unos cuantos meses de intentos de este tipo, nos indicará quizás una cosa que antes le llamamos el pipi stop. Que bueno, ¿en qué consiste? En una alarma. Es una alarma que se coloca en la braguita o en el calzoncillo del niño, que cuando salen las primeras gotas de pis suena pi, 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 pi. ¿Para qué? Porque eso nos genera a nivel de cerebro lo que nosotros denominamos un reflejo condicionado. ¿Sabes lo que es un reflejo condicionado, Carmen? No. Eso que te pasa cuando ves ciertos alimentos y empiezas a segregar saliva. Alimentos que te gustan. A mí me encanta el picante, me pasa con el picante, pero hay otras personas que cuando ven un pastel empiezan a salivar. Es decir, ese es el reflejo condicionado. Veo una cosa y ya me preparo para salivar. Pero entiendo que ese tipo de aparatos será en casos muy extremos, ¿no? No hace falta que sean extremos. Cuando las cosas no van bien, a veces se ponen antes de tiempo porque el problema no es el niño. A veces el problema somos los padres, los que estamos presionando y metiendo prisa al pediatra porque esto queremos solucionarlo. Y ahí es donde viene el problema. Y luego, hay que darle tiempo. Me imagino que hay que esperar. O sea, hay niños que con 3 años no hacen pipí en la cama, claro, y hay niños que con 4 sí, y eso entraría también dentro de lo normal, ¿no? Entra normal, y con 5 que hagan pipí en la cama es normal, y con 6 pues también no hay que agobiarse. Con 7, hombre, pues con 7 yo creo que ya es hora de tomar medidas, obviamente, ¿no? Ahora, que entre los 6 y los 7 podemos empezar que sí, que sí, no, pues bien, no pasa nada. El problema es que tenemos demasiadas prisas y eso va en contra
tanto nuestro como sobre todo en contra del niño. Seguíamos un poquito con el tema del tratamiento. Habíamos hablado del tratamiento del pipi stop, o sea, de este artilugio electrónico que detecta la humedad y salta una alarma para hacer el reflejo condicionado, que ya hemos aprendido ahora qué es un reflejo condicionado. Que con eso no podemos, tenemos medicamentos para hacer que no se fabrique orina durante la noche. Ya. Que no se fabrique, es decir, hay una glandulita en el cerebro que se llama la hipófisis, que se crea una hormona que se llama hormona antidiurética, es decir, hormona para no orinar. Entonces tenemos medicamentos, la vasopresina, desmopresina, vasopresina, que lo que actúan es simulando esa hormona para disminuir la producción de orina. ¿Cómo se da? Dos vías fundamentales, o bien por boca o bien en forma de spray nasal, y con eso solucionamos la práctica totalidad de los problemas. Sí que es cierto que hay veces esto se alarga, incluso antiguamente, tú porque eres más jovencita, pero antiguamente era una de las causas para librarse del servicio militar. Pero me imagino que se les da un tiempo y se les tendrá que dejar de dar esa medicación. Si se les deja de dar esa medicación, vuelven a... Ahí está el tema. Hay casos que sí y hay casos que no. La mayor parte de los tratamientos suelen ir correctamente bien y entonces, como norma general, la grandísima mayoría, al cabo de un cierto tiempo, funcionan todos perfectamente. Bueno, vaya, te he indagado todo, ¿eh? Como ves, estoy muy metida en el tema. Hay muchos más neuréticos de los que parecen. Lo que pasa es que al niño le da vergüenza, con lo cual no lo dice. Ya. Y los padres, salvo en el círculo muy íntimo, tampoco lo dicen. Incluso yo me he encontrado con gente cercana donde, ¿cómo vamos a mandar al niño? Es que se hace pis, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y a veces a un crío de 12, 13 años que no le puedes mandar a dormir a casa a un amigo porque tiene temor a dormirse, pues a veces el tratamiento es tan sencillo como ponerle un relojito que le avisa a las 2 de la mañana, le hace pi, 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 y se va a orinar y vuelve. O a veces hay unos calzoncillitos o bragapañales que se llaman para puntualmente, para esas noches que para niños son muy importantes, utilizarlo puntualmente en eso. Muy bien, Óscar. Vamos ahora con las preguntas de la calle. ¿Pueden los adultos padecer enuresis nocturna? Los adultos, más que enuresis nocturna, salvo que sea una enuresis que no se ha resuelto desde la infancia, que por supuesto que pueden padecerlo, pero no tenemos que confundir el término con incontinencia urinaria, que es lo que nos puede pasar. Es decir, que en un momento dado tengamos un problema físico o fisiológico que nos origine el que no seamos capaces de retener la orina. Por ejemplo, por un problema de próstata, por ejemplo, por un desprendimiento de vejiga en una mujer que ha tenido partos tormentosos o no tormentosos, o por ejemplo, porque tenga una infección. Entonces, no confundir la enuresis nocturna con la incontinencia urinaria. Son dos cosas absolutamente dispares. Seguimos, más preguntas. ¿Es hereditaria la enuresis nocturna? No cabe duda de que hay factores genéticos y, como hemos dicho antes, estamos seguros por los estudios que hay que el 40% cuando uno de los ascendientes ha tenido enuresis lo van a tener sus hijos, y cuando el padre y la madre han tenido enuresis hasta el 70% van a tener enuresis. Por tanto, el factor genético, por supuesto que cuenta. Vamos con otra pregunta. Si mi hijo se hace pis en la cama, ¿es porque tiene el sueño demasiado profundo? No, esa no es una causa de hacerse pis en la cama, salvo que sea un sueño inducido por medicamentos o por intoxicaciones. Cuando uno tiene un sueño muy profundo, y todos los hemos tenido de mayores, pues llega un momento que cuando nuestra vejiga se llena, lógicamente ese mecanismo cerebral despierta y nos hace despertar a nosotros para ir al baño, desde luego. Más preguntas. ¿Puede haber una causa psicológica para la enuresis nocturna? Como norma general, no. Si estamos hablando de problemas psicológicos, digamos, banales o los típicos, si estamos hablando de grandes enfermedades psicológicas, pues hombre, ahí ya nos metemos en otro tema. Y sobre todo porque a esas edades los problemas psicológicos suelen venir entremezclados con problemas neurológicos. Pero ese es otro tema muy distinto del que estamos tratando hoy. Vamos con otra cuestión. ¿Qué es lo que tengo que hacer si mi hijo se orina en la cama? Pues lo primero, hay que llevarlo con calma. Lo segundo, aunque parezca mentira, hay que lavar las sábanas, pero bueno, en fin, volviendo al tema que nos ocupa, hay que quitar culpabilidad al niño. El niño, como norma general, él tiende a culpabilizarse porque ve que otros niños de la edad de él eso lo tienen controlado y él no. Por tanto, hay que quitarle fuego y el niño se tiene que sentir cómodo, tremendamente cómodo. Como hemos dicho, no hay que culpabilizarle y intentar utilizar técnicas como la que hemos dicho. Bueno, vamos a levantarnos por la noche a tal hora, nos ponemos a hacer pis, a ver qué tal van las cosas, y poco a poco, simplemente con esas técnicas, se solventa. ¿Que con eso no se solventa? Vamos a nuestro pediatra. Nuestro pediatra nos dirá cuál es la técnica más adecuada para utilizar en la edad que tiene ese niño en el momento actual. Y una última pregunta.
¿Puede tener fácil solución la enuresis nocturna? Pues por suerte tiene fácil solución en la grandísima mayoría de los casos. Lo que no tenemos que hacer los padres es desesperar y ser persistentes. Si somos perseverantes y no culpabilizamos al niño, la práctica totalidad, por no decir casi todas, por no decir todas, curan. Muy bien, Óscar. Vamos ahora con el habitual resumen de todo lo que hemos expuesto en el programa de hoy. Bueno, pues hoy, como trata de niños, el resumen también va a ser corto. Bueno, la edad adecuada para alcanzar la continencia urinaria es aproximadamente 5 o 6 años, y entonces es cuando, digamos, que tenemos que tener controlado todo el tema de los pañales y todo el tema de la orina en la cama. Hay que tener en cuenta que debemos preservar la autoestima del niño, no debemos castigarlo y reprenderlo por él. El niño tiene sentimientos mucho más factibles de, entre comillas, fastidiar su psicología que la que puede tener un adulto, porque aguanta mucho menos. Debemos evitar el exceso de líquidos durante las 2 horas anteriores a irnos a la cama, porque eso facilitará el que no tengamos escapes por la noche. Desde luego que vaciar la vejiga al acostarse es imprescindible. A veces tenemos que hacer un pequeño esfuerzo por vaciarla un poquito más, porque nos encontramos con vejigas un poquitín atónicas, que llamamos nosotros, digamos que distraídas, que no funcionan como deben. Por tanto, hay que ayudarla en muchas ocasiones a tener un vaciamiento correcto de la vejiga. Desde luego que una vez que hemos quitado el pañal, nunca debemos volver a reintroducirle. Quizás ese momento puntual que el niño con 12 años se va a dormir a casa del amigo, ese día puede que sea factible poner un pañal, pero solo ese día. Pues muy bien, Óscar, muchas gracias. Vamos ahora a cambiar, vamos a hablar de nutrición y nuestra experta nos va a contar qué son los lípidos. Los lípidos son un tipo de macronutriente, ¿vale? Tenemos 3 macronutrientes que son proteínas, carbohidratos y lípidos. En el total de la dieta, los lípidos nos deben aportar el 30% aproximadamente de la ingesta calórica diaria. Bien, los lípidos son un nutriente importantísimo, puesto que tienen funciones muy importantes en nuestro organismo. Básicamente son un nutriente energético. Cada gramo de lípidos que nosotros ingerimos nos aporta 9 kilocalorías. Tener en cuenta que las proteínas y los carbohidratos, cada gramo aportan 4 kilocalorías, es decir, más del doble. Por otro lado, esta energía luego nosotros la acumulamos en el tejido adiposo, lo cual es importante porque es, digamos, que nuestra reserva energética. Los lípidos también nos van a servir para conservar nuestra temperatura corporal. El tejido adiposo hace que nos proteja de los cambios de temperatura que haya en el exterior, ¿vale? Y que en invierno pues no tengamos tanto frío. También la grasa corporal nos sirve para proteger nuestros órganos internos, ¿vale? Alrededor del corazón, de todos los órganos, tenemos una grasa que se llama grasa perivisceral, que es muy importante porque nos protege esos órganos vitales para nuestro organismo. Además, los lípidos son el mecanismo para vehiculizar las vitaminas liposolubles, es decir, si no tomáramos lípidos a través de la dieta, no podríamos absorber vitaminas tan importantes como la vitamina A, la vitamina D o la vitamina K. ¿Vale? Por lo tanto, también tiene esa función muy importante. Tiene una función estructural, forma parte, los fosfolípidos, que son otro tipo de lípidos, forman parte de todas nuestras membranas. Y además también los lípidos nos ayudan a sintetizar moléculas muy importantes, como son, por ejemplo, hormonas, vitamina D, etc. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Pues que, como todo, hay que tomarlo en su justa medida. Y además, en muchos casos, es casi peor la calidad de los lípidos que tomemos que la cantidad. Es decir, los lípidos que debemos tomar deben ser fundamentalmente grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, y limitar la ingesta de grasas saturadas, que son las que son perjudiciales porque nos elevan el colesterol malo, nos descienden el colesterol bueno, y está pues en general relacionado con enfermedades cardiovasculares, con algunos tipos de cáncer incluso. Por lo tanto, lo que tenemos que tratar es de sustituir en general la grasa animal, ¿vale? La grasa de los lácteos, la grasa de la carne, etcétera, por grasa vegetal, fundamentalmente pues aceite de oliva y otro tipo, la grasa de los pescados, que es poliinsaturada, etcétera.
Bueno, hablaba de grasas saturadas. ¿En qué alimentos suelen encontrarse ese tipo de grasas para evitarlos, más que nada? En las grasas saturadas, sobre todo, vienen los alimentos ricos en grasa, bien dicho, y sobre todo de origen animal. O cuando hablábamos, ¿te acuerdas de las grasas cis y de las trans? Cuando hablábamos de aquello, Sí. en algunas grasas vegetales que han sido hidrogenadas y manipuladas, que se comportan como si fuesen saturadas. Aunque no son saturadas, se comportan como si lo fuesen, que son los que nos originan los problemas cardiovasculares. Volvemos a lo de siempre. Fíjate si es importante la grasa, que uno de los órganos que más grasa tiene es el cerebro. Luego la grasa es buena, es evidente que es buena. Sí, te iba a decir yo, toda la vida aquí luchando contra la grasa, y mira todo lo que ha dicho ella, para todo lo que sirve. Claro, de todas formas hay que tener en cuenta que la grasa es un sistema de reserva que tenemos para soportar las hambrunas. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Pues que comemos 5 veces al día, como y cuando queremos. Esto no tiene nada que ver con hace 2.000, 4.000 o 5.000 años, que se comía cuando se podía. Por eso nuestra genética y nuestra evolución inventó la grasa, es decir, me hace falta algo para acumular para cuando no lo tenga a mi disposición. Ese es el problema. Hemos evolucionado en la dietética, pero no hemos evolucionado genéticamente para los momentos actuales. Eso no cabe duda. Muy bien, Óscar. Pues vamos ahora con nuestra psicóloga, que nos va a dar consejos de cómo podemos dormir mejor. ¿Que estás contando ovejitas? Es un método un poco antiguo. Si estáis contando ovejitas y dais vueltas y vueltas, os voy a dar unos pequeños consejos. Poca cosa. Pero seguramente si lo hacéis, haréis que vuestra vida sea más sana y por lo tanto el sueño reparador, que es muy, muy importante. Mira, lo primero es que tienes que comer sano. Y para comer sano hay unos alimentos que tienen triptófano. Ese triptófano es muy bueno para conciliar el sueño. Actúa sobre la glándula pineal y sobre la melatonina. Mira, por ejemplo, nueces, plátanos, leche caliente. Esa receta tan antigua de la abuela de tomar la leche caliente es un buen somnífero. Si estás dando vueltas en la cama y no eres capaz de dormir, levántate y haz algo. Ponte a leer, ponte a trabajar, seguramente te entrará el sueño simplemente por no estar dando vueltas. Lleva un hábito de vida muy rutinario. Acuéstate siempre temprano y levántate a la misma hora, aunque te mueras de sueño porque no hayas dormido. Haz un poco de ejercicio, eso es fundamental, pero eso sí, el ejercicio nunca justo antes de dormir porque te excita más, hazlo a media tarde, una cosa así. Y luego, olvídate de las tecnologías, el ambiente para dormir tiene que ser agradable, ni muy calor ni muy frío. Ni las ventanas, por supuesto las persianas siempre apagadas, es fundamental para la melatonina, que es la que te produce el sueño, que todo esté apagado. Y fuera la tele, por Dios, fuera. Y fuera el móvil lo dejamos cargando en otra habitación. Cuantas menos tecnología tengas a tu alrededor, mucho más reparador y mejor será tu sueño. Así que ya lo sabes, que si quieres, puedes dormir. Ha dicho algo muy interesante, lo de la tecnología, que todos nos vamos con el móvil a la cama, lo dejamos cargando ahí. No, todos no. Yo desde luego el móvil nunca entra en mi habitación, nunca, ¿eh? Y el de mi mujer tampoco. Pero bueno, y si no es la televisión también, que todo el mundo, todo el mundo, no, en la habitación prohibidísimo, pero que lo habitual que solemos hacer en este país es ver la tele antes de irnos a la cama. Bueno, si ves un programa aburrido, que desde luego no es este, pues te va a entrar el sueño. Si ves este programa, desde luego no vas a dormir bien porque es muy interesante. Vas a pensar mucho, ¿verdad? Pero el peor remedio para dormir siempre es la pastilla. No lo olvidemos, la pastilla es lo último que se debe hacer. Y por desgracia, es lo primero que solemos coger cuando vamos a nuestro médico y que, entre comillas, le obliguemos a que nos dé una pastillita para dormir. La pastilla tiene que ser lo último. Recuerda que lo hablamos en el programa del insomnio, es decir, que uno se haga mayor y que duerma menos no es ninguna enfermedad, es que es así, la vida es así. Cuantos más años tenemos, menos dormimos. Por tanto, una persona de 60-70 años que duerme 5 horas no tiene que tomar nada para dormir. Y si duerme 4 y media, tampoco. ¿Por qué? Porque lo normal, lo lógico es que duerma ese tiempo y no que tenga que dormir 8 horas, que es lo que muchas veces nos demandan cuando van a la consulta. Por tanto, la pastilla, lo último. Y hay veces que podemos aprovechar esas horas que no dormimos para hacer actividades a veces rentables, como pues estudiar, leer, informarnos, etcétera. No necesariamente tenemos que dormir tanto. Muy bien, Óscar, pues gracias por acompañarme otro día más. Pues nada, como siempre, Carmen, gracias a ti y gracias a todos ustedes, y volveremos con más información en este programa.
Pues eso seguro. Nosotros volvemos en nuestro próximo programa con muchos más temas que ya estamos preparando, ya saben, relacionados con medicina, con salud, con bienestar, consejos. Les esperamos. Hasta entonces.